Si 400, 006 y 040 y el origen son vértices del paralelepípedo de la figura, entonces ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección de sus diagonales? Para buscar esto debemos generarnos un paralelepípedo un poco más pequeño que este y ubicarlo, ¿cierto?, que contenga a uno de sus vértices. Entonces vamos a, por ejemplo, ubicar el paralelepípedo acá. ¿Ya? Ahora, este paralelepípedo debe tener sus dimensiones, es decir, su largo, alto y ancho, que sean exactamente la mitad de las dimensiones del paralelepípedo más grande. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si acá nos dicen que un vértice tiene coordenadas 400, quiere decir que este lado del paralelepípedo más grande mide 4. Y si nos dicen que después 006, eso es en el eje Z, ¿cierto? Es decir, esto mide 6. Y después 040 en el eje Y, entonces esto también mide 4. Por ende, las dimensiones del paralelepípedo más pequeño deben ser la mitad de esto. Entonces, si aquí en el eje X había 4, entonces en el eje X, para el paralelepípedo más chico, tienen que haber 2, la mitad. Si en el eje Y aquí habían 4, entonces acá en el eje Y, en el paralelepípedo más pequeño, deben haber 2. Y si en el eje Z entonces hay 6, en el eje Z aquí tienen que ser 3. Entonces, si nos fijamos, debemos buscar las coordenadas de este vértice del paralelepípedo más pequeño. Y estas coordenadas serían 2,2,3. Se fijan en el eje X2, en el eje Y2, en el eje Z3. 2,2,3. La alternativa correcta sería la